De regreso con más de Al Punto en compañía de Danilo Paulino, ese dilecto y gran amigo. Está medio agripadito, pero está bien. Eso fue que estuvo por allá, por el Cibao, lo más seguro. ¿Lo tuvo por el Cibao? No fui. Ah, bueno, el cambio de clima. La gripe fue terrible, no podía movilizarme este fin de semana. Bueno, sí. Lo importante es que está aquí. Bueno. Mire, es. Danilo, este mes de diciembre ha sido el mes de los pactos. Era el primero iniciaron con el asunto de los migrantes, ¿te recuerdas? El pacto por la migración. Sí. Y ahora hoy las Naciones Unidas quiere firmar el Pacto Mundial de Refugiados de la ONU. Muy buena decisión del gobierno dominicano, que a través del canciller ingeniero Miguel Vargas Maldonado expresó la posición de la República Dominicana ante este Pacto Mundial de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas. No vamos a ser parte de este pacto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la República Dominicana no tiene las condiciones económicas para albergar en su interior refugiados. Y más, Danilo, amables televidentes de Al Punto, que en la región, salvo raras excepciones, pero muy pequeñas, ya no hay lo que existió en la década de los 60, de los 70, con menor intensidad en la década de los 80 y los 90, los famosos refugiados políticos, la gente que salía huyendo de sus respectivos países. ¿Por qué? Por la persecución política. Los fatídicos 12 años del presidente Joaquín Balaguer aquí en la República Dominicana fue la continuidad de los 31 años de gestión de Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Y la persecución política, aquí usted lo perseguía en esos 12 años por usted andar con un libro debajo del brazo, escrito, un libro de poemas, escrito por uno de los poetas más brillantes de Latinoamérica y el mundo, don Pablo Neruda. Si usted andaba con ese libro de poemas... ¿Lo consideraban comunista? Lo consideraban un comunista y era objeto de persecución. Y usted, para preservar la vida, tenía que huir raudo y veloz, interrumpir las labores de una embajada y declararse refugiado político, perseguido político. Entonces, eso pasó a la historia en todo el área. Entonces, ahora no veo la necesidad de que la ONU se enmarque en un proceso de un pacto mundial de refugiados. Quizás allá en Europa o en África, que existe esa condición, bueno, que lo firmen esos países, pero ningún país de la región está en necesidad de hacer eso, ni siquiera Venezuela, que es la que tiene un poquito más de inestabilidad política de los países vecinos. Entonces creo que la posición del gobierno dominicano, expresada a través de nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado, de no incorporar a la República Dominicana en este pacto mundial de refugiados de la ONU es correcta, precisa y concisa, no hay desperdicio. Cita el ingeniero Miguel Vargas en la nota que envió a los medios de comunicación sobre los estatutos de las apátridas de 1954, la convención para reducir los casos de apátrida de 1961. Este último sí fue firmado por la República Dominicana, pero no ratificado el 5 de diciembre de 1961, pero no se produjo su ratificación. Eso es, entendemos nosotros particularmente, un paso importante del país para preservar la soberanía, para preservar lo que existe aquí en la República Dominicana para los dominicanos. Porque imagínense usted, Danilo, que firmemos este pacto de refugiados de la ONU sin existir una guerra mundial, sin existir una persecución atroz en contra de los seres humanos, y que, amparado en esto, la ONU nos envía a nosotros miles de supuestos refugiados, no alcanzaría el presupuesto y ley de gasto público de la nación, porque usted es un refugiado, oiga bien, un refugiado no es como mucha gente piensa, que usted solo le va a garantizar entrar al país. A esos refugiados usted tiene que garantizarle albergue, tiene que garantizarle servicio de salud y tiene que garantizarle el ñau ñau. Sí, claro, si usted lo acoge como refugiado, porque usted tiene, si usted me acoge en su casa, Danilo, como refugiado económico, ¿verdad? Se supone que yo voy a compartir con usted lo que usted consigue, ¿verdad? El techo,
el agua potable, la energía eléctrica, o sea, una serie de servicios vitales para la sobrevivencia de un ser humano. Danilo Paulino. Mire, cuando se creó la República Federal de Nigeria, ¿producto de qué? De lo que aconteció en 1865 en la Guerra Civil de Estados Unidos, donde los Estados Confederados, conjuntamente con la Unión, se estaban debatiendo. Uno quería la mitad del país de Estados Unidos y otro querían la mitad. Querían dividir a lo que es hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Los estados del sur, ustedes saben que estaba encabezado por el general Lee, y lo de la parte norte, pues, por el gigante, por ese gran presidente que tuvo los Estados Unidos de Norteamérica, Abraham Lincoln. Ojalá y ese país, carajo, vuelva a tener 2 o 3 hombres, o que lleguen a ser presidente, o a ocupar ese gran sitial. Entonces, producto de la gran cantidad de personas de color que habían en los estados del sur, todo el mundo conoce ya cómo eran tratados, cuáles eran los derechos, que no tenían ningún tipo de derecho. Pues bueno, empezaron a transportar, no como refugiados, sino en grandes barcos, porque Estados Unidos para esa época era un país totalmente racista. Entonces, con la gran cantidad de negros que había allí, pues bueno, tuvo que crear las condiciones para crear un país. Ellos no lo hicieron con la intención de crear un país. Pudieron conseguir una gran cantidad de hectáreas de tierra, pues bueno, para establecer esos grandes grupos que estaban en los Estados Unidos del Sur, y que una gran parte de los Estados Unidos se negaba a que vivieran o que estuvieran allí con ellos por el tema del racismo, Ramón. Sí. Entonces, ahí es, atención República Dominicana, atención mundo, ahí es que se crea Nigeria. Sí, ahí es que se crea Nigeria, cuando los Estados Unidos envían todas estas grandes cantidades de gente de color y lo establecen donde está hoy Nigeria, que fueron unos estados que fueron concedidos, no recuerdo, por una nación vecina a donde es hoy Nigeria. Ahí es que se crea la República Federal de Nigeria. Pero ¿por qué digo esto? Como decía Ramón al principio, la República Dominicana no está en condiciones de crear, sería como un estado paralelo. Si nosotros recibimos una cantidad de refugiados, por ejemplo, para mencionarle un nombre, de polaco, aunque Polonia no tiene ningún problema, pero está bien. Pero para mencionar un no nombre, se van a ligar, siempre van a tratar de convivir y entonces siempre van a estar juntos. Entonces eso crea disgregación, eso crea división, eso crea otro estado, eso crea otro grupo, otro conglomerado. Entonces, nosotros bajo ninguna circunstancia, y además República Dominicana tiene demasiados haitianos ilegales como para recibir, por ejemplo, una cantidad de X país y refugiarlo en este país que tiene un problema económico, un país que está en vía de desarrollo. Todavía República Dominicana no ha avanzado, como han dicho mucha gente. No, nosotros estamos en un proceso de transición. En los gobiernos del PLD fue que empezó la transición, cuando eligió a Leonel Fernández, porque nosotros vivíamos en una dictadura. Ahí es que nace la democracia, la verdadera democracia en la República Dominicana, claro, con los gobiernos del PLD. Pero para terminar, Ramón, decirle, yo felicito al gobierno por haber tomado esa decisión de no aceptar este pacto tan nefasto, que lo único que venía era crearle otro problema al país. Mire, Danilo, en la época del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, acogimos a refugiados españoles, japoneses y judíos. En Puerto Plata. Y Trujillo lo acogió con mucha alegría, por lo menos los españoles y los japoneses, para enviarlo a la zona fronteriza. Le donaron tierra y todo para refinar la raza, decían, para ligarlo con la gente de ahí. Entonces, por eso usted se encuentra en Dajabón, por allá, una colonia española y japonesa de tez y en Constanza bien clara, y en Constanza también de tez clara. Entonces, por eso lo encuentra. Entonces, pero ya esa época, afortunadamente, quedó sepultada en el pasado y muy difícil vuelva a renacer. Vamos a la pausa, Danilo. Cuando regresemos, yo quiero hablar de la visita que hizo el presidente Danilo Medina hoy a un lugar muy, pero muy especial para él y para la gente de esa región. Regresamos en breve con más.